Les cuento, así ya empezamos y todavía en cualquier momentito va a aparecer en pantalla Humberta del FENER. Humberta, a ver, a Juan Luis Linares no lo voy a presentar porque ya lo presenté, ya lo presentamos, todos lo conocen, es una de las grandes referencias latinoamericanas en la terapia sistémica. A Carlos Zeluzzi lo presenté hoy a la mañana, todos lo conocen. Annette Creus es la vicepresidenta y es miembro asesora del Consejo General de Psicología en España en psicoterapia sistémica. Y además es miembro Awarding Committee of the Europe Specialist in Psychotherapy in Europe. Mamma mía. Miembro fundador y miembro de honor de la Asociación de Terapeutas de Familia de la Comunidad Valenciana y fue secretaria entre el 94 y el 98 y su vicepresidenta en el 98 y 2002. Secretaria general de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y desde junio del 2006 hasta el 2008 fue delegada de la FEAP, la Federación Española de Terapeutas Familiares, en la European Association of Psychotherapy. Presidenta del Comité de Organización del 18 Congreso Europeo de Psicoterapia, celebrado en Valencia, y fue secretaria también general de la EFTA desde noviembre del 2001 a octubre del 2007. Fuerte el aplauso para nuestra queridísima vicepresidenta. Humberta, che sta ahí in pantalla. Hola Umbertita, ciao, come sei? Bene? Ciao Marcello, ciao. Molto bene. Ciao, benissimo. È mezzanotte qui. Sí, ascolta. Escuchen todos, perdón. Psicóloga clínica y de la salud, graduada en filosofía y psicología, enseña en la Escuela de Especialización de Psicología de la Salud, Universidad de los Estudios de Roma, en La Sapienza, desde 1998. Ha editado numerosos artículos en revistas italianas e internacionales y conduce supervisiones en distintas estructuras públicas italianas en el ámbito de la salud mental y dicta seminarios en el sector público y privado. Es la presidenta de la European Family Therapy Association. Es verdaderamente una crack en estas lides de la psicoterapia y la formación sistémica. Fuerte el applauso per Umberta. Un momento. Ha stato sempre una grande dama della terapia familiare europea e adesso è diventata la regina. Lo sapevo che lo dicevi. Sì, sì. Una gran dama de la terapia familiare europea che si è convertito en la reina. Ci sia commentato quell'episodio che hai raccontato prima. Les voy a contar la dinámica. Esto es la primera vez que lo vamos a llevar a cabo en Relates. Vamos a hacer, es un espacio a micrófono abierto. ¿Qué significa? Vamos a... ¿Vieron todas esas preguntas que ustedes en algún momento tenían ganas de hacer y no hicieron, no les alcanzó el tiempo o tienen intrigas o cuestionamientos personales acerca de la psicoterapia? Bueno, este es el momento. Por supuesto que no vamos a llenar todas las preguntas. Los micrófonos levantan la mano y arrancan con una pregunta. Y entonces ahí nos vamos montando en las preguntas. Ahora, no me digan que ahora que tienen la posibilidad, nadie va a preguntar, ¿no? Porque es bien paradojal. Aquí hay allá hay una pregunta. Después acá y después ahí. Okay. Buenas. Me gustaría saber qué propuesta, sea un concepto, una estrategia, un modelo, un libro, así, un consejo muy práctico para abordaje de familias que han vivido trauma, pero con personas con discapacidad. ¿Tiene micrófono?
Bueno, yo conozco un libro sobre trabajo con familias de discapacitados de la Escuela de Milán, concretamente de Ana María Sorrentino, pero es de hace bastantes años, ¿eh? Trauma y discapacidad ya es afinar mucho, ¿eh? Bueno. Puedo añadir que escribimos un artículo con Govilli sobre vínculo y posibilidad, sobre discapacidades, problemas y cómo tratamos las familias, una lectura del handicap, así se llamaba, que todavía está en el metálogo, el artículo en el sitio, nella pagina web mia, donde tratábamos la fatiga que hacía la familia deprimida para la nacida de un hijo disabile. Esto è lo unico che puedo añadir. Hai capito, Berta? Sì, tutto. È un lavoro tutto da fare, secondo me. Quindi chiederei alla collega di cominciare a prendere appunti e scrivere un libro importante lei su questo argomento. ¿Mi traduci tu, Lia? Traducile. Está sugiriendo que Lía escriba un libro sobre este tema. No, Lia, la signora che ha fatto la domanda. Pues que a la señora que ha hecho la pregunta le está sugiriendo que escriba un libro sobre ese tema. Sí, porque dice que está todo por hacer en ese aspecto. È molto trascurato. Está muy descuidado ese tema. Adelante. ¿Quién seguía? Contento che sei avec noi, Umberta. C'est Reinaldo. Ciao Reinaldo. Avec tout le respect, con todo el respeto para los señores del panel y contigo, quería hacerles una pequeña e insignificante pregunta. ¿Es el objetivo de la terapia que organiza el proceso o es durante el proceso che si define l'obiettivo della terapia? Una piccola domanda, hai detto? Sì. È una domanda enorme. Io personalmente direi tutti e due. Non vorrei scegliere né uno né l'altro. È un processo ricorsivo di secondo ordine in cui le due posizioni sono contemporaneamente presenti. Dice que son las dos opciones y que no quiere renunciar a ninguna de las dos. Y que sería un proceso recursivo en el que la una lleva a la otra. Exacto. Ma sono curiosa di sentire gli altri. Sí. Pero tiene curiosidad en oírnos a los demás. Carlos, ¿qué opinas de esto? Yo estoy de acuerdo, es una pregunta circular y es una buena pregunta circular, ¿no? Solamente que no hay la oposición, es lo uno o lo otro, ¿no? Hay cierto tipo de tema, cierto tipo de enfoque acerca de la naturaleza del problema que de una u otra manera va a llevar a una cierta evolución de la temática y de la problemática, y en otras ocasiones la parte más riesgosa es cuando es el terapeuta o la terapeuta quien tiene un plan de acción a priori, que esa es precisamente la que, por cierto, el panel feminista criticó, como tantos otros lo hemos criticado,
porque acabamos imponiendo nuestras soluciones a los diferentes problemas que suponemos que la familia tiene, tanto no seguimos la temática y la evolución de la temática dentro de la familia. Yo tenía ese tema presente cuando estaba tan en candelero la cuestión de la hipotetización, ¿no? Cuando salió el artículo famoso de la Escuela de Milán sobre hipotetización, circularidad y neutralidad, que por cierto, tan importante fue el tema de la hipotetización que según malas lenguas fue la causa de la ruptura entre las dos ramas de la Escuela de Milán. Pero bueno, quiero decir que yo en aquella época siempre decía a mis alumnos, tenéis que entrar con una hipótesis al trabajo, a la sesión, pero tenéis que estar dispuestos a modificarla inmediatamente que empiece la sesión, modificarla en función de cómo proceda la susodicha. Y esa sigue siendo mi postura. Yo creo que hay que llegar con una hipótesis, tener una idea de lo que te vas a encontrar y de qué vas a empezar a hacer, pero evidentemente estar con toda la flexibilidad del mundo para modificarla sobre la marcha. Pues esta pregunta, Reinaldo, es una de las preguntas donde uno que está en el estrado dice, me alegra mucho que me haga esta pregunta, y luego empiezas a pensar a ver cómo la vas a contestar. Así que lo primero que he pensado que es aquello de que el huevo simplemente es una manera de la gallina de crear otra gallina, ¿no? Entonces, por supuesto, me apunto a la circularidad y añadiría otra cosa, porque cuando las familias vienen, sí que vienen habitualmente con una demanda. Y esa parte de demanda a mí me organiza la primera parte de inicio de muchos tratamientos. Es decir, que adopto una parte de su definición de lo que les pasa, de lo que es su problema y, por lo tanto, también la perspectiva o el horizonte hacia donde quisieran moverse para tener menos sufrimiento, para tener mejores relaciones, para llevarse incluso mejor consigo mismo. Luego, todo lo demás es parte del proceso. Posso dire un'altra cosa? Sí. Mi viene in mente Heinz von Förster che diceva che i sistemi sono imprevedibili. Un momento, Humberta. Le viene a la mente Heinz von Förster que decía que los sistemas son imprevisibles. E le situazioni indeterminabili. Y las situaciones indeterminables. Quindi noi non sappiamo in nessun modo dove il sistema andrà. De manera que no sabemos de ninguna forma cómo estará el sistema. Però se un sistema, secondo me, è rigido, possiamo diventare più rigidi anche noi avendo un'idea in testa. Pero si el sistema, por ejemplo, es rígido, nosotros podemos convertirnos en más rígidos todavía con una idea en la mente. E per esempio la metafora potrebbe essere quella del granello di sabbia che entra nell'occhio e l'occhio si deve organizzare per espellerlo. Y la metáfora podría ser la del grano de arena que entra en el ojo y el ojo se debe organizar para expulsarlo. Quando un sistema è invece un sistema non rigido, possiamo giocare con 1000 ipotesi. En cambio, cuando el sistema no es rígido, podemos jugar con 1000 hipótesis. Okay. Yo quiero agregar un comentario a tu comentario acerca del equipo original de Salvini Palazzoli. Y es recordarnos que la tecnología al comienzo hacían una entrevista, uno de ellos y los otros mirando detrás del espejo, y después hacían un intervalo y se juntaban y
cada uno de los miembros del equipo proponía una hipótesis en favor de alguno de los personajes. Se identificaba uno con la madre, el otro con el padre, el otro con el hijo y con el otro con el otro, y cada uno tenía que desarrollar su hipótesis en defensa de esto. Entonces, de entrada, destruían la unicidad de la generación de hipótesis, y al mismo tiempo era un masaje al equipo mismo, como para decirle: atenti, compagni, no es cuestión de casarse con la hipótesis, es cuestión de explorar las que uno pueda tener de manera variada. Y eso me pareció una buena saneación de lo que otra forma, de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, sería el vicio de casarse con una hipótesis. Bueno, en mi opinión, vaya, hasta donde yo alcanzo a recordar, el conflicto vino, o uno de los conflictos, no fue el único, vino porque Mara y Juliana Prata optaron por, digamos, defender la postura de que había que buscar la hipótesis que correspondiera a la verdad, a la realidad. Mientras que Checín y Boscolo, en cambio, eran mucho más, en ese sentido, fieles a ese espíritu que tú has descrito, ¿no? Eran más partidarios de que las hipótesis eran más especulativas que no de búsqueda de la realidad. Sia io che Lia Mastropaolo siamo didatte della scuola di Milano e siamo d'accordo totalmente d'accordo su quello che dite. Adesso non si fa più questo giro con le ipotesi. Il terapeuta entra e lavora su più livelli senza più decostruirli o costruirle tutte. Ok. ¿Qualcuno mi traduce? Sí. Ah, perdona, sí. Ahora ya no se hace más el mismo procedimiento que se hacía, que describió anteriormente Juan, y ahora entra el terapeuta y hace construcciones y deconstrucciones de hipótesis, ¿no? Eso es un poco el planteo. Si gioca di più con questo, col fare tante ipotesi insieme alla famiglia. ¿Cómo dijo? Sí, se juega más con hacer muchas hipótesis, junto ya con la familia, sí. ¿Aquí? No obstante, el riesgo que tenemos de entrar con una hipótesis determinada es que la percepción es absolutamente traicionera. Cuando a mí me parece que cuando nos hacen una derivación y uno cuenta la hipótesis que tiene sobre esa derivación, ya articula en cierta manera la percepción del terapeuta. Entonces, justamente esto que dice Juan Luis, ¿no? De estar abierto absolutamente a tener que sea una estructura plástica la hipótesis. No obstante, es un riesgo porque hay que tener la suficiente capacidad para moverse y no entrar en el terreno de juego terapéutico buscando, consciente o inconscientemente, eso que confirme la hipótesis, esos datos que confirmen la hipótesis al prejuicio inicial de la derivación. Una hipótesis siempre tiene que surgir a partir de lo que se observa en el juego relacional y no amoldar la ipotesi al juego relazionale, non all'inverso. Sono d'accordo, scusa, in certe situazioni che sembrano bloccate, in certe situazioni che parecen estar bloqueadas, quando il terapeuta riesce a cambiare le alleanze e le ipotesi, la situazione sembra magicamente cambiare. Cuando un terapeuta tiene la capacidad de poder abrir la hipótesis, el juego aparece cambiado.
¿no? En la familia o en la pareja, lo que se fuere, ¿no? Ok. Pero yo tengo la impresión de que nos estamos comiendo la sesión y que en cambio nadie del público propiamente dicho ha abierto boca. Adelante, ahí. Invitaría... La compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me parece muy bien que se coman la sesión porque estamos aquí para escucharlos. Y quiero hacer dos puntuaciones. Preguntaban por familias y discapacidad. Hay un texto de John Roland y unos cuantos textos de Froma Walsh sobre duelos en enfermedad. Y justamente el texto de John Roland se llama Familias y Discapacidad. Es un texto un poquito viejito, pero tiene mucho sentido. Quiero puntuar algo con las hipótesis muy rápido. En estadística la hipótesis se usa para rechazarla. Lo importante de la hipótesis no es que sea cierta, es justamente que no sea cierta, porque eso abre una amplia variedad de las que pueden ser ciertas. Y ese es un concepto que me gusta mucho, ¿no? Rechazar la hipótesis negativa para aceptar las propositivas. Y bueno, doctor Edlusky, creo que nos hizo una trampa esta mañana. Creo que nos hizo una trampa. Creo que nos engañó esta mañana. Y de eso quiero platicar con usted porque nos preguntaba, o su pregunta final era, ¿cómo vamos a medir el cambio? Y creo que es un doble vínculo que se hizo usted solo. Y ahí creo que está la trampa, porque después dijo que el doble vínculo desaparece cuando se puede aclarar. Entonces quiero que se quite y me quite a mí el doble vínculo, por favor. Quiero nada más puntuar una cosa más. El montón de libros que hay sobre el cambio, Bateson, Václavic, Peggy Papp, Peggy Penn y el dilema del cambio de Peggy Papp. Entonces, si es tan amable de quitarme y quitarse el doble vínculo. Hola. Tengo que hablar acá en secreto. ¿Entendiste a dónde estaba el doble vínculo? Porque hablaste del cambio y que el doble vínculo desaparece cuando desaparece la oscuridad, pero no hablaste de cómo es el cambio. Que el doble vínculo, el espectro del doble vínculo no habla acerca de cómo se hace el cambio. Absolutamente, yo estoy de acuerdo, pero yo no pretendí decir de que el oráculo respondía a esta pregunta. El oráculo nos orienta hacia acerca de qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer y se puede pedirle al oráculo. Y efectivamente la trampa, si hay una trampa, es el que yo inventé el oráculo para hacer un puente hacia los diferentes atractores. Yo lo que propuse era que el cambio se dirige hacia ciertos atractores independientemente del contenido. Si escuchas, por ejemplo, el caso número 3 que Elía presentó hoy, esta mañana o tarde, como sea, él propuso una historia, cómo era la historia que ella transcribió, digamos, que traía a la familia, y cómo fue la historia que resultó a partir de las intervenciones terapéuticas. Esa comparación entre el antes y el después, a través de una descripción bastante detallada de la diferencia de relaciones entre la gente, de patterns entre la gente o de concepciones del mundo entre la gente, puede, con una definición operacional de cuáles son los atractores, transformarse en, observemos qué cosas, cómo se organizó de manera novedosa, no al azar, la situación novedosa, la historia novedosa que fue
el resultado de la intervención terapéutica es sobre la base de ciertas premisas o partes. A eso me refería cuando hablaba de los atractores, ¿verdad? El doble vínculo propone ciertas instrucciones secretas, porque las puse yo, las deduje yo a partir del sistema. Ahora, entonces soy culpable pero inocente. Yo estoy muy contento de que la colega haya sacado el tema del doble vínculo, porque esta mañana me quedé con ganas de más. Porque yo sigo creyendo que el doble vínculo es una genialidad plenamente vigente y que que es una pena terrible que la evolución de la terapia familiar haya olvidado el doble vínculo y se dedique a, bueno, en fin, no quiero ponerme agresivo. Para mí hay una formulación, a riesgo de ofender un poco a Carlos, que sabe de doble vínculo 1000 veces más que yo, pero yo tengo una formulación muy sencillita del doble vínculo que me sirve para entender muchas cosas en mi práctica clínica terapéutica, que es sí pero no. Sí pero no. O no pero sí, como quieras. Entendiendo por ambas afirmaciones, la positiva y la negativa, una cuestión relacionada con el amor, de alguna forma. Te quiero, pero no te quiero. Y entendiendo que estamos hablando de amor complejo, donde no es un tema de una emoción, sino que es una relación mucho más compleja, con elementos cognitivos, emocionales y pragmáticos, y por tanto con la posibilidad de que unos se bloqueen y otros no, etcétera, etcétera. Para mí esa fórmula, la verdad que sigue siendo muy útil para entender muchas cuestiones de psicopatología en general, no solo de la esquizofrenia, ciertamente. Sí, en realidad, Juan Luis, te quiero incondicionalmente, siempre y cuando estés de acuerdo conmigo. Estoy incondicionalmente de acuerdo contigo. Ahí tienen un buen ejemplo de lo que es una transacción descalificadora o que genera tensión y que uno se pregunta, sí, pero no, o no, pero sí. A su vez, lo que planteé originariamente era que a menos que estén todos estos requisitos presentes, se trata de desconfirmaciones, creo que era una palabra que vos habías usado, creo, sí. O descalificaciones, que es una palabra que yo había usado, y algunos de estos otros componentes, que es, claro, él me puede decir, pero espera, decídete, o sí o no, en esta contradicción entre una generalidad y una particularidad. Y mientras más restricciones haya en la respuesta a nivel interactivo a una contradicción como esta, más se acerca a la perversión del doble vínculo, ¿verdad? Entonces se transforma eso en un enfoque, en un punto donde uno puede intervenir en un esfuerzo para desarmar lo que de otra forma es una situación potencial de trampa. Cognitiva, emozionale, eccetera. No? Posso dire una cosa? Mi dovete aiutare. Come? Mi dovete aiutare a capire come tradurre il doppio vincolo in una dimensione politica. Vi spiego. Io sono molto certa che... Aspetta. Me deben ayudar a explicar el doble vínculo en una dimensión política. Adelante.
Perché io credo che il nostro lavoro è politico e che dobbiamo tenere il sociale sempre presente. Porque nuestro trabajo es político y debemos tener siempre presente a lo social. Il macro e il micro. Il micro politico e il macro politico. Allora ho bisogno che mi aiutate, Juan e Carlos, a tradurre questo concetto che io nella mia testa è molto legato alla comunicazione, a tradurlo e a renderlo più complesso. Y nos pide a Carlos y a mí que le ayudemos a traducir este concepto que tiene en mente, pero que... Ahí ya le resulta complejo. Que es complejo. No, da renderlo più complesso, perché nella mia testa è legato alla comunicazione. Ah, ok. Para hacerlo más complejo. Más complejo. Perché nella mia testa è legato alla comunicazione. Ajá. Prova a tradurmi, Juan. Claro, en su cabeza está ligado a la comunicación. Grazie. Avanti. Se mi potete aiutare, perché è un bellissimo concetto e credo che vuol dire molte posizioni contemporaneamente, forse. Sì, possiamo tentare di aiutarti. Avanti. Non volevo ridurvi al silenzio. Lo que ella está pidiendo es que ustedes dos intenten sacarla del modelo de la teoría de la comunicación y pasarla a un modelo político y social. Sí, la aplicación del doble vínculo. Bueno, eso es tarea de Carlos. Ok, entonces, ok. Compañeros, ciudadanos, el fascismo es un ejemplo de doble vínculo. De doble vínculo social. Doble vínculo perverso. Hai capito, Umberta? Il fascismo è un esempio di doppio legame sociale. Donde los hipermillonarios a cargo de los medios y de la trampa Cioè Berlusconi están diciéndole a los pobres miserables como nosotros, ustedes, yo estoy con ustedes, me identifico con ustedes y mi palabra es vuestra palabra. Y si no, los cagamos a palos. Dove i milionari proprietari Ho capito, capisco tutto, devo solo essere tradotta. Grazie Carlos. Mismos son los políticos en campaña que aseguran y prometen cualquier cantidad de elementos para conseguir el voto y después en el pleno ejercicio se olvidan de nosotros. Y si no, os damos en la cabeza. Bueno, muy bien. E io vivo in un paese fascista in questo momento, l'Italia. Umberta dice que vive en un país fascista en este momento. Exagera un poco, pero bueno. Mica tanto. Adelante, preguntas, sí. allá al fondo. José. Agradezco muchísimo, de verdad, esta oportunidad que nos han brindado a todos mis maestros y amigos. Y la pregunta es, y el saludo y felicitaciones para todos, pero ahorita en especial para la doctora Umberta. Me llamo Maru Figueroa y soy tu alumna desde hace tiempo con el doctor Ricardo Rosas y me han preguntado bastante sobre el genograma emocional. Sabes que he escrito un artículo tuyo para ti y para el mundo sobre la utilización del genograma emocional, familia de origen, pareja e individuo. Muchísimas gracias. No sé si gustaras comentarles a mis colegas genograma emocional. Muchas gracias, doctora. Grazie a voi. Hai capito, no? Sì, ho capito. E vorrei commentare che un aspetto che mi è piaciuto tanto in queste 2 giornate che ho seguito
era questo aspetto pragmatico che hai proposto te quando parlavi di aspetto pragmatico, cognitivo e emotivo. Sì? Forse vuoi tradurre questo pezzo? Que ella ha seguido con mucho interés estos 2 días de nuestro congreso y que una cosa que le ha interesado ha sido lo que yo proponía del aspetto pragmatico. Perché credo che dobbiamo introdurre il corpo nella terapia. Porque cree que debemos introducir el cuerpo en la psicoterapia. Adelante. E anche nel lavoro con il genogramma. Y también en el trabajo con el genograma. E quindi lavorare con l'immaginazione e l'intuizione degli allievi. Y por tanto trabajar con la imaginación y la intuición de los alumnos. Bien. Ok. Molto interessante. Questo ce lo dovrai raccontare più avanti con tutti i particolari. Adelante. Volentieri. Adelante. ¿Está? Allá. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marta Lenti, vengo de Perú. Estoy encantadísima de estar aquí. Y un poco retomando lo que ha comentado nuestra amiga sobre el doble vínculo, que yo trato de asociarlo con la pseudomutualidad. En algunos años atrás, recordarás, Juan Luis, que te comentaba de unir la pseudomutualidad a la corrupción, ¿no? Bajarlo, aterrizarlo. ¿Cómo? Perdona. La pseudomutualidad a la corrupción. Y bajarlo justamente al plano político, ¿no? Y bueno, ahora la pregunta es para el doctor Slutsky sobre cómo podría conectar este tema del doble vínculo con la pseudomutualidad. Gracias. Pseudomutualidad fue un concepto desarrollado por Lyman Wynne y su equipo con Margaret Singer que estaba en presencia al mismo comienzo del periodo de la creación, la introducción de los modelos sistémicos. La pseudomutualidad no había sido originariamente definida como modelo, había sido definida como una característica de familias con un esquizofrénico, sin tener un apoyo conceptual, con lo que el modelo de los modelos sistémicos, el modelo de Double-Bind, fue incorporado a la noción de pseudomutualidad cuando se estaba cocinando el primer guiso de la terapia familiar, ¿verdad? La pseudomutualidad está definida fue definida, si me acuerdo bien, ¿no? La primera vez que escucho esta palabra en 40 años, ¿no? Pero si me acuerdo, estaba definida como un modelo de afiliación forzada, ¿no? Donde ellos hablaban también, si me acuerdo bien, el mismo grupo de una barrera de goma, donde cada vez que trataban de introducir cambios en la familia, el muro de goma, sí, un muro de goma, sí. Cada vez que trataban de introducir cambios en la familia, parecía que estaban cambiando y volvía a armarse la barrera donde estaba originariamente. Entonces eran conceptos que estaban apareciendo recién entonces, que no estaban atados a modelos terapéuticos o con potencial terapéutico. Y esto fue la riqueza el que arrastró los modelos del Double-Bind, por ejemplo, que a su vez están apoyados en varios de los fue un atractor.
¿Perdón? La pseudomutualidad fue un atractor. ¿Fue qué? Sí, absolutamente sí. Sí. No, entonces más bien te hago una respuesta histórica como si supiera bien cómo contestarte, ¿no? Pero al mismo tiempo te estoy juntando los dos conceptos históricamente para que entiendas que la pseudomutualidad es una linda descripción que de por sí no contiene una salida. El modelo del double bind incorporó a la descripción la posibilidad de desestabilizar de denunciar la pseudomutualidad, de denunciar las mistificaciones, de romper los patterns que mantienen, si no mantienen el mist, ¿no? De la mistificación. Y el mist es ¿cómo se llama? La niebla. La niebla, ajá. Sí, de todas formas sí, es fascinante ver cómo en aquella época los pioneros de la terapia familiar estaban revoloteando todos casi sobre estos temas de la comunicación la más compleja, la más fascinante, que era la de los psicóticos, claro, la de los esquizofrénicos, y cómo andaban buscando y creando, generando conceptos, ¿no? Como la pseudomutualidad, el muro de goma, y no solo Lyman Wynne, el Leeds, Lynn Hoffman, anche los ingleses, los antipsiquiatras ingleses, Lane y Cooper, sí. En fin. Al final la construcción que pudo más fue ciertamente el doble vínculo de Edison, pero estaban todos revoloteando sobre el mismo asunto. Y el doble vínculo también está, se puede estudiar en la violencia filioparental, se puede estudiar en los divorcios conflictivos, en donde los hijos hay hijos rehenes, en el abuso sexual infantil, en la internación psiquiátrica, por ejemplo. Hay cantidad de ejemplos que nosotros hemos estudiado al respecto de la aplicación del doble vínculo en todas estas áreas. È una pratica trasversale di potere. Es una práctica transversal de poder. Mi avete aiutato a capire come usarlo in senso politico, grazie, sì, adesso ho capito. Perché prima lo usavo solo in termini di comunicazione e allora non mi tornava. Adesso ho capito, è una pratica di potere. Dice è una pratica che anche i contesti mettono in atto. Que dice que le hemos ayudado a comprender, porque antes ella solo lo entendía en términos de comunicación y ahora ya lo entiende también en términos políticos. En términos de práctica de poder, sì. Ma questo va benissimo per il tuo nuovo ruolo di regina. Adelante. Ok, buenas tardes. Entendemos que hoy sabemos que la etiología de la esquizofrenia no está relacionada con el doble vínculo, exactamente. Pero me gustaría saber y preguntarles a Carlos, de Juan Luis ya sé un poco, pero a Ané también su opinión. ¿Cuál es la aplicación, la vigencia actual del doble vínculo? Y si sobre todo hay estudios con respecto a la vida de pareja, cómo se aplica y cómo se vive todo esto del doble vínculo en esas dimensiones, ¿no? Esa es mi pregunta. Mi sembra una domanda di nuovo a Carlos o tutti. Una de las afirmaciones que hice es que ese modelo fracasó en su promesa de resolver el problema o la situación comportamental llamada esquizofrenia. Eso es un fracaso de una promesa que hizo implícitamente a través de prometer una teoría acerca de la esquizofrenia. Si lo he traído no es para recordarles la promesa y prometerles otra vez,
sino por el contrario, para definir todos los otros efectos, tanto más importantes, o digamos, importantes a otro nivel, que tuvo ese modelo que en su momento no fue cuestionado, sino que fue explorado en términos de sus referentes varios conceptuales, de modelos sistémicos, el enfoque interaccional, los modelos estructurales que aparecieron e inclusive posteriormente los modelos narrativos que siguen teniendo como base conceptual, son parte de esta familia, de esa familia que a su vez se refería, tuvo como referente la semiótica, la teoría de la comunicación, la cibernética, y que sigue teniéndola si uno tiene las ganas de explorarla. Con lo que, con lo que, como bien dices tú, ya está. Bueno, me has puesto en un doble vínculo porque, de hecho, tengo muchísimas más preguntas que contestaciones, pero lo que sí que puedo decir es, en relación con la complejidad de las enfermedades mentales graves, creo que en la actualidad hay muchísima investigación muy válida que aporta luz con respecto a algunas cosas que hasta ahora no podíamos ver de la manera que lo podemos ver, porque no existían posibilidades de investigación como las tenemos ahora. Y eso tiene que ver, a mi entender, con cómo entendemos la mente y el cerebro, y el error de Descartes, que evidentemente es una de las cosas que más apoyo nos ha dado y nos da a los sistémicos, porque hemos dejado de ser mente y cuerpo para dejar la dualidad en ese sentido e incorporar, por ejemplo, el cuerpo en la psicoterapia de una manera que creo que no hace ninguna otra clase de aplicación psicoterapéutica, as far as I know, por lo que yo sepa. Entonces, por supuesto, en el momento que tengo situaciones no solamente de contradicción, sino de doble vínculo en las sesiones, lo intento esclarecer en el sentido de buscar una posibilidad de salida en la acción de la sesión misma, porque esto es el único sitio donde yo tengo el poder de influir en la gente, en el cambio. Y antes alguien estaba preguntando cómo medimos el cambio. Pues personalmente yo soy de los seguidores de Santo Tomás. Si yo no lo veo, no me lo creo, lo cual significa, o lo tengo en las grabaciones que estoy haciendo de las sesiones de terapia, o lo tengo en los autoinformes y en los informes que me dan como feedback la gente que trabaja conmigo, incluyendo el equipo reflexivo que pueda tener detrás del espejo, la gente que me está supervisando. Es un sistema complejo y multidimensional que describe un cambio, y soy amante de cambios. Es decir, que soy amante de cambios 1 porque creo que son tan importantes como los cambios 2, y no todos los cambios 1 llevan a un umbral como para acabar en un cambio 2. Y sin embargo, diría con mis pacientes y mis alumnos, bendito cambio 1 alguna vez, porque por lo menos hay un poco menos de sufrimiento, hay un poco más de conocimiento, y esto es el propósito de toda intervención terapéutica, a mi entender. Y yo añadiría, aunque José ya se sepa lo que yo digo, añadiría algo que no te he dicho, José, nunca, que es que esta promesa no cumplida también hay una segunda en la misma época, más o menos, bueno, no, posterior, que es la de Basaglia. Basaglia también hizo una promesa no cumplida, que acabando con la institución desaparecería la psicosis, ¿no? Desaparecería la esquizofrenia. No la formuló así porque era un tipo muy inteligente, obviamente, pero lo daba a entender, y desgraciadamente tampoco fue así. Pero yo creo que en los dos casos, tanto el no cumplimiento de la promesa del doble vínculo como el no cumplimiento de la promesa de Basaglia,
no han sido culpa ni de Bateson ni de Basaglia, sino de la evolución que ha seguido la terapia familiar después, que se ha dedicado más a soñar en los peros de Pascua que a ocuparse de los psicóticos. Entre otras cosas, los psicóticos no pagan mal, en cambio las parejas con conflicto y tal, pues eso sí que pagan bien, etcétera, etcétera. Entonces, todavía estamos a tiempo de recoger el legado del doble vínculo y de demostrar que, si no curación, que no es la palabra quizá más adecuada, pero que se puede hacer mucho con los psicóticos. Direi che un'altra cosa che ha girato oggi e ieri nel convegno, anche se non è stata affrontata, è podría il decir, podría decir que otra de las cosas que estuvieron presentes en el convenio, en el Congreso, pero que no fue afrontada. Ma che tu, per esempio, Juan, ne hai parlato, è il coordinamento tra professionisti e il rapporto con le istituzioni. La coordinación de los profesionales. Que ha molto a che fare con gli psicotici. La coordinación entre los profesionales y la institución, y eso es un elemento clave para el trabajo con los psicóticos. Certo. E credo il lavoro che sto facendo io dentro l'EFTA è quello di parlare di più di systemic thinking e un po' meno di family therapy. Ajá. ¿Mi traducete? Sí, el trabajo que está, hay una parte que no entendí. El trabajo que ella está haciendo en EFTA es entre... Di parlare meno di terapia familiare de hablar de terapia, di più interventi sistemici. De hablar menos de terapia familiar y hablar más de intervenciones sistémicas. Perché è un concetto più vasto. Es un concepto mucho más vasto, ¿no? El hablar de intervenciones contiene anche la terapia, ma non solo la terapia. Que interviene en la terapia, pero que excede el marco de la terapia. Claro. Ci sono interventi di counseling, ci sono interventi con le istituzioni, ci sono interventi di primo livello in cui il servizio diventa terapeutico. Hay intervenciones de counseling, intervenciones de primer nivel. Con instituciones, con los servicios, con las instituciones que son fundamentales. Terapeutici, diventano terapeutici. E credo che stiamo parlando anche di questo, lo stiamo accennando. Silvia Kvalikov ha parlato, no, dell'importanza del pensare sistemico in qualche modo. Chi? Celia, sì. Sì. Io sono rimasta abbastanza colpita. ¿Le ha sorprendido mucho? Ana Paula Relvas. De la relación de Ana Paula Relvas. Che parla che noi parliamo di tre cose. Que dice que hablamos de tres cosas. Soprattutto abbiamo parlato in questi ultimi periodi di Covid, di resilienza e di famiglie. Que hemos hablado de Covid, de resiliencia y de familias. E poi pensavo che le famiglie non ci sono 1000 tipi, 1000 tipologie di famiglie. E allora mi domandavo se siamo noi che portiamo, se siamo noi che portiamo i nostri pazienti alle nostre mappe o se siamo noi, e dovremmo fare questo, a cambiare le mappe nostre per andare con i cambiamenti del tempo. Troppo lungo. Lo que dice es que
habiendo tantos tipos de familia, el cuestionamiento que ella hace es si nosotros como terapeutas traemos a la familia nuestro propio mapa, si no debemos claramente observar el mapa de la familia y ser, por supuesto, lo suficientemente flexibles como para poder entrar en ese mapa de familia. Yo creo que eso también... E dei tempi che cambiano, Marcelo. Dobbiamo noi cambiare, non chiedere alle famiglie Claro, di entrare nel... debemos cambiar nosotros como terapeutas y no estar intentando cambiar, forzando el mapa de la familia hacia nuestro mapa. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que habló Celia ayer, el concepto de mothering, ¿no? De lograr interesarse por el otro, porque en cierta manera interesarse por el otro es despojarse del prejuicio y de los preconceptos que nosotros llevamos, que además somos terapeutas que somos portadores de preceptos de una generación, ¿no es cierto? Y hoy vemos cantidad de muestras de familia absolutamente dispares, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto es clave, sí. Okay. Mi scuso perché non parlo spagnolo e vi ringrazio che mi avete invitato malgrado non parlo spagnolo. Ma parli benissimo italiano. Lo puoi imparare? In quest'anno lo impari.